Omar García Harfuch da un golpe a las propiedades de Rafael Caro Quintero y hace un descubrimiento que podría cambiar el rumbo de todo. ¿Te imaginas qué ocurriría si te dijera que la historia del narcotraficante más legendario de México acaba de dar un giro completamente inesperado? Una simple operación en sus propiedades reveló algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Harfuch, exsecretario de Seguridad de la CDMX y ahora pieza clave en la lucha contra el crimen organizado, lideró un operativo en una de las propiedades de Caro Quintero. Lo que encontró dentro podría marcar el final del reinado de este narco, conocido como el narco de narcos, de una vez por todas. Pero antes de contarte qué fue lo que descubrieron, es esencial entender el contexto. Porque si algo hemos aprendido de la historia del crimen organizado, es que los secretos, tarde o temprano, salen a la luz. Y créeme, cuando veas lo que había en esa propiedad, te quedarás sin palabras. Para entender la magnitud del hallazgo, primero debemos conocer quién es el hombre detrás del mito. Rafael Caro Quintero no es solo una figura de la historia del narcotráfico, sino que su nombre está grabado en la memoria colectiva de México. Este hombre, que comenzó cultivando marihuana en las montañas de Sinaloa, llegó a convertirse en el líder de uno de los cárteles más poderosos de la historia. Caro Quintero pasó de ser un simple campesino a ser uno de los criminales más buscados a nivel mundial. Su ascenso fue meteórico. Durante sus años de poder, su cártel dominaba vastas áreas de producción de marihuana y movía toneladas de droga a los Estados Unidos. Su influencia era tan grande que hasta los políticos lo trataban con un respeto casi reverencial. Se dice que su riqueza era tal que alguna vez llegó a ofrecer pagar la deuda externa de México, aunque nadie puede confirmar si esto fue cierto. Sin embargo, lo que sí sabemos es que su poder era tan vasto que nadie se atrevía a desafiarlo. Pero como toda historia de ascenso, la caída también llegó. El mayor error de Caro Quintero fue creerse intocable. En 1985, en un acto de venganza tras la pérdida de una operación importante, ordenó secuestrar, torturar y asesinar al agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Camarena había logrado infiltrarse en el cártel de Guadalajara y había conseguido información crucial para desmantelar uno de sus principales centros de producción de marihuana, Rancho Búfalo, en Chihuahua. La pérdida de esta operación millonaria enfureció a Caro Quintero, quien no dudó en tomar una decisión fatal: secuestrar y asesinar a un agente de los Estados Unidos. Este acto desató una cacería sin precedentes contra él, una persecución que quedaría registrada como la más intensa en la historia de la DEA. La Operación Leyenda fue puesta en marcha y en poco tiempo el imperio de Caro Quintero se desplomó. Sus aliados como Don Neto fueron capturados, mientras que Miguel Ángel Félix Gallardo, otro de los pilares del cártel, logró mantenerse por unos años más, pero también terminó cayendo. La captura de Caro Quintero fue solo cuestión de tiempo. En septiembre de 1985, la justicia mexicana lo arrestó en Costa Rica y fue condenado a 40 años de prisión. En ese momento, parecía que la historia del narco de narcos había llegado a su fin. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó a todos en shock. En 2013, un tribunal mexicano decidió que la condena de Caro Quintero había sido ilegal, ya que fue juzgado en tribunales federales cuando debería haber sido en tribunales estatales. Usando este tecnicismo, Caro Quintero obtuvo su libertad, lo que provocó una ola de indignación en los Estados Unidos. El gobierno estadounidense, furioso, ofreció una recompensa de $20 millones por su recaptura, la mayor cantidad jamás ofrecida por un narcotraficante mexicano. Pero Caro Quintero no era un novato. Supo cómo desaparecer. Durante casi una década, el hombre más buscado por la DEA logró eludir la captura. Se desvaneció sin dejar rastro, lo que solo aumentó el misterio que rodea su figura. Ahora, un nuevo hallazgo ha dado un giro inesperado a la historia. ¿Qué fue lo que Harfuch encontró en las propiedades de Caro Quintero? ¿Será este el final del mítico narcotraficante? Lo que sabemos es que este hallazgo podría cambiarlo todo. Pero no te preocupes, porque en este video vamos a desentrañar todos los detalles. ¿Qué piensas tú sobre esta nueva revelación? ¿Será el fin definitivo de Caro Quintero? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido exclusivo. El capo escapó de las autoridades,
Algunos afirmaban que vivía en las montañas, mientras que otros sostenían que había adoptado una nueva identidad. Lo único indiscutible era que su influencia permanecía intacta. De hecho, mientras el gobierno lo consideraba prófugo, su poder en el narcotráfico continuaba vigente. Se rumoraba que aún mantenía vínculos con el cártel de Sinaloa y que sus antiguos aliados le ofrecían protección. No obstante, la DEA no lo olvida y en 2022, tras años de persecución, finalmente fue capturado. Sin embargo, su detención no fue el único factor que marcó el comienzo de su caída, ya que antes de ser localizado por la Marina en Sinaloa, ocurrió algo aún más revelador. Un operativo liderado por Omar García Harfuch en una de sus propiedades, donde un cateo reveló algo más peligroso que su mera existencia: la persecución del espectro. Cuando Rafael Caro Quintero fue liberado en 2013, muchos creyeron que el viejo capo había aprendido la lección y se retiraría discretamente, desapareciendo del radar y pasando sus últimos años en paz. Pero estamos hablando de Caro Quintero, y si algo ha demostrado el mundo del narcotráfico es que los capos rara vez se retiran, y mucho menos en paz. Tras su liberación, se desvaneció. No hubo entrevistas ni fotos. La DEA lo buscaba, el gobierno mexicano lo desmentía y los rumores aumentaban. Algunos decían que estaba escondido en la sierra de Sinaloa, otros que había cruzado la frontera y vivía bajo una identidad falsa. Lo único claro era que nadie lograba encontrarlo, convirtiéndolo en un fantasma. La persecución más costosa de la DEA. Si Estados Unidos estaba furioso por su liberación, su desaparición fue la gota que colmó el vaso. La DEA, que llevaba casi 30 años tras sus pasos, ofreció una recompensa de $20 millones por su captura. Para ponerlo en perspectiva, el gobierno estadounidense ofreció menos dinero por la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Por qué tanta insistencia con Caro Quintero? Primero, porque nunca perdonaron el asesinato de Kiki Camarena. Su muerte no fue solo un golpe al gobierno de EE, sino un desafío directo a la DEA. Segundo, porque sabían que, aunque ya no fuera el mismo hombre de los 80, su influencia seguía vigente, y la historia les daría la razón. El capo que nunca se retiró. Mientras el mundo pensaba que Caro Quintero había desaparecido, en realidad seguía operando en las sombras. Los reportes de inteligencia indicaban que aún mantenía conexiones con el cártel de Sinaloa y que controlaba células delictivas en Sonora y Chihuahua. Se le vinculaba con el tráfico de drogas, el lavado de dinero y hasta con la violencia en la frontera. De hecho, los informes señalaban que su grupo estaba involucrado en una serie de ataques en la región del Triángulo Dorado, una zona clave para la producción de marihuana y amapola. Pero eso no era lo más alarmante. Si había logrado evadir a la DEA y seguir operando en la clandestinidad, eso significaba que aún contaba con poderosos aliados dentro y fuera del mundo del narcotráfico, lo que lo hacía más peligroso de lo que cualquiera habría imaginado. La traición que lo delató. Pero todo imperio tiene sus grietas, y el problema de estar prófugo durante tanto tiempo es que, tarde o temprano, alguien te traiciona. En 2022, la Marina Armada de México llevó a cabo un operativo en la sierra de Sinaloa. Según las autoridades, fue un golpe quirúrgico basado en información de inteligencia. Sin embargo, los rumores afirman que su captura fue posible gracias a una traición dentro del propio cártel de Sinaloa, ya que alguien cercano le proporcionó su ubicación exacta. No sería la primera vez que un capo cae por una traición. Así, después de casi una década escondido, el narco de narcos fue finalmente detenido el 15 de julio de 2022. Pero aquí viene lo interesante. Si bien la captura de Caro Quintero fue un golpe histórico, no fue lo único que lo condenó. Pocos saben que, meses antes de su arresto, hubo un cateo en una de sus propiedades, llevado a cabo por Omar García Harfuch. Lo que encontraron allí cambió todo. La redada que lo cambia todo. Si Rafael Caro Quintero pensaba que su extradición a Estados Unidos era el peor de los escenarios, estaba equivocado. Porque aunque ahora está tras las rejas en una prisión de máxima seguridad en Brooklyn, su historia aún no ha terminado. En los últimos meses, las autoridades mexicanas han seguido investigando su pasado, cerrando los últimos vestigios de poder que le quedaban. Y ahí es donde entra Omar García Harfuch,
quien en 2024, como una de las figuras centrales en la lucha contra el crimen organizado, encabezó un operativo en Sonora, en una de las propiedades que Caro Quintero había utilizado durante su tiempo como fugitivo. Lo que se halló allí podría haber sido el golpe final para el narcotraficante en su juicio en Estados Unidos. El cártel de Caborca, que Caro Quintero formó tras salir de prisión en 2013, se había involucrado en una violenta disputa con el cártel de Sinaloa y el CJNG por el control del tráfico de drogas hacia la frontera estadounidense. En 2022, cuando fue capturado, el cártel de Caborca se debilitó, pero no desapareció por completo. Algunas de sus operaciones seguían activas y las autoridades sabían que el dinero del capo aún circulaba. Por ello, en enero de 2025, tras recibir información de inteligencia obtenida tras su extradición, se ordenó el allanamiento de una de sus propiedades en Sonora. A simple vista, parecía una finca común en una zona rural alejada de las grandes ciudades, pero dentro se descubrió un verdadero centro de operaciones. Lo que hallaron no solo fueron armas y dinero, sino documentos que podrían ser determinantes para su condena. Durante el operativo, dirigido por Harfuch, se encontraron evidencias que vinculaban a Caro Quintero con actividades de tráfico de drogas recientes. No se trataba de operaciones de hace años, sino de transacciones financieras y rutas de narcotráfico que seguían activas, incluso después de su captura en 2022. Entre los hallazgos más relevantes estaban registros bancarios con transacciones vinculadas al lavado de dinero, nombres de contactos en México y Estados Unidos que podrían ser cruciales en su juicio, y detalles sobre envíos de drogas recientes, lo que indicaba que su red no había sido desmantelada por completo. También se hallaron indicios de posibles vínculos con funcionarios y empresarios, lo que podría revelar hasta dónde llegaban sus conexiones. Si bien la DEA ya contaba con un caso sólido contra él, esta nueva información podría empeorar aún más los cargos en su contra en Nueva York e incluso implicar a más personas, lo que representa un nuevo problema para sus aliados. El hallazgo de estos documentos no solo complicó la situación de Caro Quintero, sino que también puso bajo la lupa a aquellos que aún le eran leales. Si hay algo que la justicia estadounidense sabe hacer, es ofrecer acuerdos a criminales a cambio de información. Con estos registros en su contra, la presión sobre el narco de narcos será aún mayor en su próxima audiencia, programada para el 25 de marzo. Y ahora surge la gran pregunta: ¿se mantendrá en silencio o empezará a hablar para salvarse? Lo que es evidente es que este allanamiento no solo fue un golpe a su legado criminal, sino una advertencia. Si aún quedaban dudas de que su poder seguía vigente, con esta evidencia, su caída será definitiva. Un documento que podría condenarlo. Si algo ha aprendido Rafael Caro Quintero durante sus décadas en el mundo del narcotráfico, es que el silencio es más valioso que el dinero. Durante años, incluso cuando estaba prófugo, mantuvo una regla de oro: mientras no hables, puedes negociar tu futuro. Pero el allanamiento en Sonora, liderado por Omar García Harfuch en enero de 2025, cambió por completo esa dinámica, porque esta vez no solo se trata de él. Entre las pruebas encontradas, había un documento que podría ser la clave para hundirlo en su juicio en Estados Unidos. Este documento no solo lo compromete a él, sino que podría involucrar a más figuras del crimen organizado, políticos e incluso empresarios. Y si hay algo que un capo teme más que una condena, es que la red de poder que lo protegía se vuelva en su contra. El papel que lo cambia todo. Durante el allanamiento en Sonora, los agentes encontraron una gran cantidad de pruebas que confirmaban que Caro Quintero nunca dejó de operar en el narcotráfico. Pero entre todas las evidencias, había un expediente en particular que captó la atención de los investigadores. No se trataba solo de una lista de nombres, sino de un registro detallado de operaciones, contactos y transacciones que podrían comprometer a figuras de alto nivel. Este documento incluía nombres de personas dentro del cártel de Caborca que siguen operando, registros de pagos a ciertos funcionarios, lo que sugiere que el capo aún contaba con protección en algunos círculos de poder, y referencias a operaciones en territorio estadounidense, lo que complica aún más su caso en Nueva York. Movimientos de dinero recientes, dejando claro que su influencia no terminó con su captura en 2022. Es decir,
la evidencia que la DEA soñaba encontrar. Porque una cosa es acusarlo por crímenes del pasado y otra muy distinta es demostrar que su red sigue activa. ¿Quiénes están en peligro? El gran problema para Caro Quintero es que este documento no lo incrimina solo a él. Si las autoridades mexicanas y estadounidenses deciden usarlo en su contra, podrían empezar a tirar del hilo y señalar a más personas que formaban parte de su red. Y aquí es donde la situación se pone complicada. Si este expediente cae en las manos de la Fiscalía en Nueva York, hay dos escenarios posibles. Lo usan para endurecer su sentencia y asegurarse de que nunca vuelva a ver la luz del día, o le ofrecen un trato, información a cambio de evitar la pena de muerte. Porque si bien la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos quieren verlo pagar, también saben que su testimonio podría ser una bomba dentro del crimen organizado. Y ahora la gran pregunta es, ¿se mantendrá en silencio o traicionará? Durante décadas, el narco de narcos ha sido un hombre de códigos. Nunca ha sido de los que delatan a sus aliados. Y eso le ha permitido mantener su reputación incluso después de haber caído varias veces. Pero esta vez, el panorama es distinto. Está enfrentando cargos en Estados Unidos, donde no hay sobornos ni jueces a modo. Las pruebas en su contra son demasiado fuertes y este nuevo documento solo agrava su situación. El gobierno estadounidense podría buscar la pena de muerte, lo que lo dejaría sin opciones. Con el juicio avanzando y su próxima audiencia programada para el 25 de marzo, tendrá que tomar una decisión pronto. Mantendrá su código de silencio y se irá a la cárcel por el resto de su vida o negociará para intentar reducir su sentencia. Lo que está claro es que con esta nueva evidencia en su contra, ya no tiene margen de maniobra y el tiempo para decidir se le está acabando. La extradición y el golpe simbólico. Si Rafael Caro Quintero pensó que su mayor problema sería enfrentarse a la justicia estadounidense, estaba equivocado. Porque su llegada a Nueva York no fue solo una cuestión legal, fue un golpe simbólico, un recordatorio de que por más años que pasen, la DEA nunca olvida. El 27 de febrero de 2025, tras años de litigios, protección y operativos fallidos, el narco de narcos fue finalmente entregado a Estados Unidos. Lo que nadie esperaba era el detalle que haría este momento aún más significativo. Las esposas con las que llegó a su audiencia eran las mismas que usó el agente Enrique Kiki Camarena. Si había alguna duda de que este juicio no sería como cualquier otro, este gesto lo dejó claro. Un traslado con mensaje. Desde el momento en que Caro Quintero fue subido al avión que lo llevaría de México a Nueva York, las cosas fueron distintas. No hubo declaraciones, no hubo cámaras dentro del avión. Todo fue manejado con un nivel de seguridad extrema, como si temieran que alguien intentara intervenir en el proceso. Pero lo más interesante no era la forma en la que fue trasladado, era la forma en la que lo recibieron. Cuando aterrizó en Nueva York, el FBI y la DEA lo escoltaron de inmediato a un centro de detención de máxima seguridad en Brooklyn. Desde el primer momento, su trato fue diferente al de otros narcotraficantes extraditados. No era solo un capo más, era el hombre que en los años 80 desafió abiertamente al gobierno de Estados Unidos, el mismo que ordenó el secuestro, tortura y asesinato de un agente de la DEA, el mismo por el que habían esperado casi años para verlo en una corte estadounidense. Y en su primera audiencia, quisieron dejarle un mensaje claro. El ciclo se cerró. El peso de la justicia histórica. Cuando Caro Quintero entró a la corte, vestido con el clásico uniforme naranja, con la mirada baja y esposado con las mismas que usó Camarena en los años 80, la escena fue impactante. No era solo un acto de justicia, era un ajuste de cuentas histórico. El hijo del agente de la DEA, Enrique Camarena, Jr., quien ahora es juez en Estados Unidos, fue quien entregó las esposas a los agentes encargados del caso. El mensaje no pudo ser más claro. Tu historia no termina aquí. Apenas está por empezar. Los cargos que enfrenta y el posible destino. El caso contra Caro Quintero en la Corte del Distrito Este de Nueva York no es un juicio cualquiera. Es un proceso construido a lo largo de 4 décadas. Los cargos que enfrenta incluyen secuestro y asesinato de un agente federal, Kiki Camarena, tráfico de estupefacientes a gran escala, crimen organizado y conspiración.
En otras palabras, acusaciones suficientes para que jamás vuelva a ver la luz del sol. Pero lo más relevante es que la Fiscalía estadounidense ha dejado claro que buscarán imponerle la pena de muerte. Ahora, con las pruebas descubiertas en el cateo en Sonora saliendo a la luz, su situación se ha vuelto aún más grave, porque no solo lo están procesando por los crímenes de los años 80, también lo están juzgando por lo que continuó haciendo después. Con la próxima audiencia programada para el 25 de marzo de 2025, la gran incógnita es si Caro Quintero intentará negociar o se aferrará a su silencio. Lo que es seguro es que por primera vez en su vida no tiene forma de escapar. La pregunta que incomoda: Rafael Caro Quintero está atrapado. Esta vez no hay fuga posible. Sin embargo, en medio de su caída, persiste una duda que ha incomodado a muchos durante décadas y que su extradición ha vuelto a poner sobre la mesa. ¿Qué pasa con Manuel Bartlett? Porque si la historia de Kiki Camarena y el cártel de Guadalajara ha demostrado algo, es que los narcotraficantes nunca operaron de manera solitaria. Si bien Caro Quintero fue quien dio la orden de secuestrar a la gente de la DEA en 1985, su captura no explica el encubrimiento que siguió después. El nombre que nunca desaparece es Manuel Bartlett Díaz, actual exdirector de la CFE y un personaje que ha sobrevivido a todos los cambios políticos en México. En 1985 era secretario de Gobernación y, según informes desclasificados y testimonios de exagentes de la DEA, no solo estaba al tanto de lo que sucedía con el cártel de Guadalajara, sino que estuvo directamente involucrado en la protección de sus líderes. Incluso, en más de una ocasión, exagentes estadounidenses han afirmado que Bartlett estuvo presente en la interrogación de Camarena. El exagente de la DEA, Héctor Ver Reyes, lo ha dejado claro. No solo los narcotraficantes lo golpearon y lo interrogaron, también lo interrogó la CIA, y Bartlett Díaz estuvo allí. Sin embargo, después de casi 40 años, Bartlett sigue intacto, mientras Caro Quintero se encuentra en una celda en Brooklyn, esperando una condena que podría ser de por vida o la pena de muerte. Bartlett sigue libre, como si nada hubiera ocurrido, un intocable en la política mexicana. Lo interesante del caso es que, a pesar de las numerosas acusaciones, nunca se han presentado cargos formales en su contra. Las investigaciones sobre el asesinato de Kiki Camarena han pasado por altibajos, pero ninguna autoridad mexicana ha querido tocar el tema. Esto nos deja con una duda inevitable. Si la DEA estuvo dispuesta a perseguir a Caro Quintero durante casi 40 años, ¿por qué no han presionado más por Bartlett? Tal vez porque el narcotráfico no es solo cuestión de capos y sicarios. Tal vez porque hay nombres más grandes detrás de cada historia. El pasado sigue persiguiendo a Bartlett. Lo cierto es que, con la caída de Caro Quintero y las nuevas pruebas en su contra, el caso de Kiki Camarena ha vuelto a estar en el centro del debate. Y si algo ha demostrado la DEA es que, aunque tarde décadas, nunca suelta a sus enemigos. Así que la verdadera pregunta es: ¿será que algún día Bartlett también tendrá que rendir cuentas? Por ahora, solo hay una certeza. Caro Quintero ya no podrá escapar, pero en su caída podría arrastrar a más de uno. El miedo que compartía con Pablo Escobar. Si algo tienen en común los grandes capos de la historia, es su absoluto temor a la extradición, y Rafael Caro Quintero no es la excepción. Porque si hay algo peor que pasar años en prisión en México, es terminar en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, donde no hay jueces comprados, no hay dinero que compre favores y, lo más importante, no hay escape. Este era el peor escenario posible para el narco de narcos, y ahora que está en una celda en Nueva York, esperando su próxima audiencia, sabe que ya no hay vuelta atrás. Lo más irónico es que este mismo temor lo tenía Pablo Escobar, el colombiano fundador del cártel de Medellín, quien siempre dejó claro que preferiría una tumba en Colombia antes que una celda en Estados Unidos. No por los cargos en su contra, no por la posibilidad de una... La razón es clara. En los Estados Unidos, el narcotraficante pierde todo su poder. Mientras que en México los capos pueden influir en las investigaciones, retrasar procesos, negociar su estancia en prisión e incluso conseguir su libertad, como sucedió con Caro Quintero en 2013. Al llegar a suelo estadounidense se convierten en un simple número en un expediente. No importa cuánta influencia hayan tenido,
La justicia en Estados Unidos no les ofrece segundas oportunidades. En el caso del narcotraficante más notorio, el gobierno estadounidense ha dejado en claro que buscará la pena máxima, el fin de la leyenda. Desde su extradición, Caro Quintero ha intentado proyectar la imagen de un hombre mayor y vulnerable, casi indefenso, un esfuerzo evidente por ganarse la simpatía y evitar una condena excesiva. Sin embargo, las pruebas encontradas en su contra durante el cateo en Sonora han demostrado que no era solo un anciano a punto de retirarse, sino que seguía operando en las sombras, lo que significa que su futuro parece ya sellado. Y es aquí donde surge la verdadera pregunta. Si Caro Quintero sabe que no tiene salida, ¿irá en silencio o tratará de negociar entregando nombres? Lo cierto es que su captura no significa que la historia del narcotráfico haya terminado. Aún hay muchas piezas en juego y en el mundo del crimen nadie quiere caer solo. ¿Será este el fin de Caro Quintero? Después de décadas en la cúspide del narcotráfico, después de desafiar a la DEA, burlarse de la justicia mexicana y operar en la clandestinidad, parece que Rafael Caro Quintero finalmente ha llegado a un punto de no retorno. Extraditado, esposado, con el nombre de Kiki Camarena grabado en sus muñecas y enfrentando un juicio que podría terminar con una cadena perpetua o con la pena capital. Su historia parece estar llegando a su conclusión. Pero, ¿realmente es el fin del narco de narcos? Si algo nos ha enseñado el mundo del crimen organizado es que los líderes caen, pero las estructuras permanecen. Caro Quintero no operaba solo. El cártel de Caborca sigue activo, al igual que sus contactos, sus aliados y las personas que estuvieron a su lado en los últimos años. No desaparecieron con su captura. La pregunta no es solo qué pasará con él, sino quién tomará su lugar y si su caída realmente marcará un cambio en el mundo del narcotráfico o si solo estamos presenciando una repetición del mismo ciclo con un nuevo protagonista. Lo que está claro es que, por primera vez en su vida, Rafael Caro Quintero ha perdido el control y cuando llegue su audiencia el 25 de marzo, será otro quien decida su destino. ¿Qué opinas? ¿Estamos ante el verdadero fin del narco de narcos o esta historia aún tiene más capítulos por escribir? Déjanos tu comentario, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones, porque aquí te contamos lo que nadie más se atreve a decir.